¿Cómo está? Bienvenidos a esta edición de Panorama. Le cuento, vamos a tener 3 invitados en la jornada de hoy. Vamos a hablar de 3 temas, en principio 3 temas bastante diferentes. Vamos a hablar de las cuestiones ambientales, vamos a hablar algo de gremios y de la situación de los estatales, también el horizonte electoral y cómo se visualiza el sector gremial. Y vamos a hablar de cuestiones vinculadas desde la mirada gremial, pero con respecto a la violencia que sufren los agentes, en este caso de la educación, a la luz de un hecho ocurrido hace unos días atrás en la ciudad de Neuquén, cuando la madre de un adolescente golpeó de un puñetazo a una profesora, supuestamente por un maltrato de la docente para con el adolescente. Esto nos lleva a pensar lo contradictorio de las reacciones de nuestra ciudadanía cuando para objetar un maltrato se procede también con un trato de manera violenta, o se lo hace con un trato de manera violenta. El tema no es un dato menor, porque mientras esto se producía en esa barriada, la toma la familia de la ciudad de Neuquén, había un severo enfrentamiento entre sectores vecinales por un lado y los integrantes de una agrupación, de una pandilla, de una banda conocida como los Bin Laden. Con el pasar de las jornadas, la situación se fue, no digo transformando, pero fue adquiriendo otros ribetes. Y la disputa por el espacio, la disputa por el territorio, un territorio que tiene que ver con la comercialización de productos ilegales, como por ejemplo sustancias prohibidas, como por ejemplo droga, como por ejemplo paco, como por ejemplo marihuana. Subyace, digamos, como la explicación a los enfrentamientos en el radio vecinal. Ahora, ¿cómo se visualiza esto desde la formación, desde la institución, y con qué actitud se vuelve al grado cuando el docente es agredido por el padre de uno de esos integrantes de la comunidad escolar? El tema lo vamos a tratar aquí en Panorama, desde la mirada que se tiene de uno de los gremios. Vamos a hablar también con respecto a cómo los gremios estatales, particularmente el gremio estatal rionegrino, ATE, se prepara para esta próxima instancia. Rodolfo Aguiar fue elegido recientemente en las elecciones nacionales de ATE y en la provincia de Río Negro por 4 años más. Asumió esta semana, y con él hablamos de los 4 años que se vienen. Y hay un dato interesante, algo que va a proponer ATE, o va a instalar ATE en la sociedad para su discusión, y es el hecho de que también los dirigentes gremiales rindan cuentas de su patrimonio. Y en este sentido van a ser los iniciadores de este proyecto que intenta regular de alguna forma esto que hasta ahora no tiene controles, como sí lo tiene en la política, como sí lo tiene en la justicia, como sí lo tiene en otras actividades, pero en el gremialismo argentino no lo tiene. Y lo otro que vamos a hablar es de cuestiones ambientales. Y no estamos hablando de cuestiones etéreas, estamos hablando de la coexistencia de las ciudades del Alto Valle y la confluencia con el río o con los ríos, el Neuquén, el Limay y el Negro, los niveles de contaminación que presentan las aguas del río, de transformación de ese cauce y sobre todo del ecosistema. La semana pasada hubo una protesta gremial que terminó con una suerte de sabotaje en una planta de tratamiento de líquidos cloacales, ergo una ciudad completa, la ciudad de Centenario, por horas estuvo volcando sus efluentes cloacales sin ningún tipo de tratamiento a las aguas del río Neuquén y por ende también a las aguas del río Negro. Pero no es el único caso, ni es un caso aislado como este. Hay otras situaciones que también ameritan una luz amarilla, una mirada atenta respecto a este tema. Y hablando de cuestiones ambientales, no pudimos eludir la discusión, el debate, el análisis respecto de la coexistencia de fruticultura con hidrocarburos. Estos temas aquí, hoy, en Panorama.
Bioenergía Neuquina. Demostrá cuánto sabés de hidrocarburos. Si sos estudiante del secundario de cualquier localidad de la provincia de Neuquén, podés rendir online la primera etapa y empezar a acumular premios importantísimos. Tablets, notebooks y un viaje a Tecnópolis con todo pago. No te pierdas esta oportunidad única. Busca todos los detalles de Energía Neuquina en Facebook o ingresá a energianeuquina.com.ar. Energianeuquina.com.ar. La riqueza está en vos. Jorge Zapag, gobernador. Gobierno de la provincia del Neuquén. UNTER. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro. Vos con tu idea, yo con la mía. Pero vamos juntos, compañeros, en la lucha. Que el comunicado denuncie públicamente la situación que vivimos los trabajadores de la educación y los niños en todas las escuelas de la provincia. Por eso vamos a seguir luchando, compañeros, por nuestros derechos, por salarios dignos, por puestos de trabajo y por escuelas sin condiciones. UNTER. 40 años de lucha y compromiso en defensa de la escuela pública. Farmacia Bancaria te invita a recibir la primavera. Gran concurso Coloreando mi Farmacia. Participan chicos y chicas de 6 a 12 años. Dibuja nuestro logo orientado a la primavera. Hay una tablet para el diseño más creativo, una impresora para la escuela del ganador y botiquines de primeros auxilios para las escuelas con más participantes. Tenés tiempo hasta el 30 de septiembre. Bases y condiciones en nuestras sucursales o en Facebook Farmacias Bancarias RN. Farmacia Bancaria piensa en toda la gente. Mujer, presta mucha atención. Si tenés entre 50 y 70 años, realízate una mamografía cada 2 años. Podemos detectarlo tempranamente mediante el examen físico anual, la mamografía y el autoexamen mamario, aumentando así las posibilidades de curación. Ante cualquier signo de alerta, como nódulo palpable, cambios en la textura o color de la piel, cambios o sangrado en el pezón, acércate al centro de salud más cercano a tu domicilio. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. Ariel Pino, muchas gracias por estos minutos que nos ofreces para charlar a partir de un hecho que se ha suscitado en estos últimos días y que tiene que ver con las condiciones de trabajo de los docentes, a partir de un caso de agresión en la escuela 180 del barrio La Familia, o Toma la Familia, de acá de la ciudad de Neuquén. El caso fue así: hay una madre que golpeó a una docente por el vínculo que tenía con el alumno, con su hijo. ¿Cómo interpretan ustedes este tipo de situaciones? Que no es una situación aislada, porque se ha dado, tampoco es para generalizar, pero no es un hecho aislado. ¿Cómo están hoy los docentes en función de esto y en función de esta condición de vulnerabilidad frente a la violencia? Bueno, en principio te agradecemos la oportunidad también de llegar por este medio a la comunidad y un poco transmitir cuál es nuestra sensación como organización sindical respecto a esto. Como vos bien decías, entendemos que esta no es una situación aislada. De hecho, nosotros pensamos la escuela y al docente en un marco social que hoy tiene ciertas características distintas a las que originalmente dieron lugar a la escuela y que se resignificó, digamos, en esos marcos de fundación de la escuela. Hoy nos vemos enfrentados a situaciones muy complejas en las escuelas que tienen que ver fundamentalmente con la complejidad que está teniendo las relaciones en términos generales, ¿no? Entonces, la escuela como una institución pública y del Estado no escapa a esta dinámica y a estas relaciones que se establecen entre los sujetos en una sociedad. Por eso nos preocupa sobremanera estas situaciones como la que sucedió en la escuela 180. De hecho, como sindicato hemos tomado diferentes iniciativas para que esto no quede sentado como un precedente más, y ni mucho menos que sea pensado como algo que esté habilitado en las escuelas, ¿no? Pero digo, al margen de las situaciones concretas que nosotros podamos ir llevando adelante en términos de iniciativa para generar la protección integral de los compañeros, entendemos que la situación de la escuela
debe resolverse contextualizadamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A ver. Esto quiere decir que en el caso, por ejemplo, puntual de la escuela 180, también el hecho de agresión, que si bien fue concreto de una madre, de un alumno hacia una docente, también tiene que ver y un poco viene en consonancia con toda la situación que se venía viviendo ya en la toma y en el barrio, con una situación de violencia que de hecho ha trascendido públicamente. Entonces, estas relaciones que muchas veces se sostienen en los barrios, luego se trasladan a la escuela e incluso es la escuela el lugar donde se resuelven conflictos entre los niños y también entre los adultos, ¿no? Entonces digo que esta violencia que muchas veces se pone solamente en la escuela, en realidad es consecuencia de una violencia que se da en algunos sectores de la sociedad y que repercute allí en la escuela. Cuando decís de algunos sectores de la sociedad, ¿estás haciendo referencia pura y exclusivamente a la comunidad de Toma la Familia? Digo, porque fue justamente en la misma semana en la que se produjeron serios enfrentamientos entre vecinos y los integrantes de una de las bandas conocidas como los Bin Laden en ese barrio, que también fue un hecho inusual. Digamos, ¿vos decís que esto tiene que ver con las situaciones de violencia comunitaria, digamos, de las barriadas? Sí, en primer lugar, de todas maneras no quiero con esto estigmatizar ningún sector de la población, ¿no? De hecho, digamos, estas situaciones de violencia se dan, sí es verdad, en algunos sectores de la ciudad con más frecuencia, pero sucede en todas las escuelas de la ciudad que hay alguna situación de violencia que muchas veces no llega al golpe, pero sí a la agresión verbal. Con esto quiero decir que no tiene que ver con una cuestión de clases. Sí que hay algunas características que son particulares y que tienen que ver con algunos contextos, ¿no? Entonces, en relación a esto de que sucedió en la escuela 180, sí es verdad que digamos hay una situación de violencia que es la que vos mencionás, que ya se venía, que viene ya tiene larga data en realidad, sí, en la toma y que termina efectivamente teniendo alguna repercusión en la escuela. Pero por eso digo, estas particularidades que hacen a esta situación, como pueden ser algunas escuelas de la zona del oeste o de parque industrial, no escapa a las relaciones de tensión que se viven en la sociedad. Sí es verdad que tienen algunas particularidades que además están acompañadas porque son sectores en las que en general no hay otras instituciones públicas en las que el Estado llegue con alguna política de inclusión, sean estos centros deportivos, incluso centros de atención médica. Hay muchos sectores que tienen que trasladarse al centro para hacer controles de rutina, digamos, ¿no? Entonces estas cuestiones van generando una vulnerabilidad en esa población que ante el espacio que tienen para demandar o exigir al Estado, como en este caso es la escuela, irrumpen de esta manera, ¿no? Nosotros estamos hablando, fíjate vos, de una situación en donde la agresión fue un golpe de puño entre, digamos, una madre y una docente. Y en la misma barriada, en el mismo sector de la ciudad de Neuquén, estaban a los tiros. Digo, hay instituciones que uno puede presumir a priorísticamente que dicen, bueno, pero este es un tema menor, lo vamos a resolver otro día o en otro momento. O no, si no lo resolvemos no hay problema, porque lo urgente es lo otro. Donde están en riesgo aparentemente cuestiones mucho más severas, como pueden ser más graves, como pueden ser la vida de una persona. ¿Ustedes sienten que hay cierta, no digo desidia, pero desjerarquización del problema frente a otras contingencias? Sí, esto es una cuestión que nosotros denunciamos constantemente y que tiene que ver con que el Estado muchas veces, y cuando digo el Estado me refiero al Ministerio de Educación de la provincia, al Consejo Provincial de Educación, en lo que tiene que ver con las funciones políticas que allí se desempeñan, en que muchas veces las cuestiones que atraviesan hoy a la escuela están siendo como relegadas frente a la demanda de otros espacios, ¿no? Entonces, por eso nosotros fuertemente cuestionamos el accionar político en relación a las políticas que tienen sobre la escuela y fundamentalmente sobre la protección integral de los trabajadores, pero también de los niños, porque digo, si nosotros pensamos en esta situación y en la complejidad que esto conlleva y que no es ni más ni menos que
hoy está en riesgo la vida de una persona, la escuela debería ser uno de los lugares que se tiene que fortalecer con más definición y con más decisión política, entendiendo que es el espacio que puede generar otras formas de pensar, habilitar incluso otras formas de vivir, ¿no? Digo, para estos niños y estas niñas que vienen con una experiencia de vulneración en su familia, pensar y habilitar otra forma de transcurrir y de relacionarse con las personas es posible solamente en una institución que esté en condiciones de albergar esa subjetividad que, como digo, viene vulnerada, viene castigada por la postergación en términos de políticas públicas del Estado. No nos cabe duda que la escuela y la educación hoy es una de las cuestiones que más se posterga. Por eso no nos queda más que insistentemente plantear estas cuestiones en todos los medios que podemos hacerlo y fundamentalmente exigir desde los espacios donde tenemos representación la presencia del Estado en cuestiones concretas que tienen que ver con las cuestiones pedagógicas, didácticas, pero también desde la contención que inevitablemente la escuela hoy hace. Te agradezco mucho tus minutos. No, por favor, muchas gracias. Con el plan de obras barrio por barrio, queremos llegar hasta la puerta de tu casa. Ya finalizamos la segunda etapa de la obra de pavimento de calle Novela, entre Rode y Necochea, por la que a diario transitan miles de vehículos particulares y también 8 líneas de colectivos. Con esta obra mejoramos la calidad de vida de los vecinos, agilizamos el tránsito y facilitamos la comunicación entre los barrios del oeste y el centro de la ciudad. Estamos invirtiendo más de 400 millones de pesos en obras barrio por barrio y queremos que los beneficios de esta inversión lleguen hasta la puerta de tu casa. Neuquén, una ciudad mejor, la mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, intendente. Más infraestructura para vivir mejor. El intendente Río Seco verificó el avance de obra del nuevo acueducto Buena Esperanza. Una obra que se anticipa a los problemas del verano, con una inversión del municipio de 34 millones de pesos y 17 kilómetros de caño metálico nuevo. Gestión Río Seco. Gestión para el desarrollo. Seguimos jerarquizando nuestros hospitales de cabecera. El gobernador Alberto Bretilnec entregó el pliego de la obra de construcción del sector de neonatología del Hospital López Lima de General Roca, una superficie de 1.064 metros cuadrados, con una inversión de 26 millones de pesos que se suman a las ampliaciones de los hospitales de Bariloche, Cipolletti, Viedma e Ingeniero Huergo, y la construcción de 2 nuevos hospitales en Catriel y Allen. Seguimos trabajando y honrando los compromisos asumidos con todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro, en cada lugar, siempre. Rodolfo Díaz es el nuevo secretario general de ATE en la provincia de Río Negro, y digo es el nuevo en realidad porque va a asumir un nuevo periodo y lo hará esta semana. Estamos a horas de que esto se produzca aquí en la provincia de Río Negro. Ayer, muchas gracias por estos minutos que nos ofrece para charlar de la realidad gremial, Río Negro y nacional. Digo porque estamos en un momento crucial. 4 años de gestión. ¿Qué se imagina para estos próximos 4 años? Bueno, en principio, buenas tardes. Para nosotros, mucho trabajo. El esfuerzo, el sacrificio realizado por toda la militancia de la Asociación de Trabajadores del Estado, también desde la CTA, sin lugar a dudas se tiene que redoblar. Nosotros hemos mantenido un trabajo durante estos primeros 4 años de gestión que nos ha permitido casi triplicar la cantidad de afiliados que tenía el sindicato históricamente en nuestra provincia de Río Negro, y por supuesto que tenemos el mismo desafío hacia adelante. Nosotros entendemos que estos próximos 4 años tienen que estar fundamentalmente enderezados a 3 cuestiones. La primera, dar continuidad a este crecimiento en afiliaciones. Para eso, sin lugar a dudas, hay que venir haciendo lo que se vino haciendo, que es estar presentes en cada sector de trabajo y, por supuesto, no callar cada una de las injusticias que se producen en las dependencias públicas, en nuestro caso, que representamos trabajadores estatales. Ayer, ¿cuánto hace que venimos charlando? ¿2, 3, 4 años? Y por ahí, desde que iniciamos la gestión.
A poco de andar se empezó a notar un hecho interesante, y es esto de que se fue incrementando el caudal de afiliados a ATE. Recuerdo los primeros contactos que teníamos, iba multiplicando el número de afiliados a ATE. Recién acaba de decir, se ha triplicado el número de afiliados de ATE. Digo, ¿sigue creciendo ATE o era muy pequeñito y todavía no alcanza el techo, o ha copado todos los estamentos del Estado? ¿Cómo es la historia? Bueno, podría ser las dos cuestiones. Era chico, evidentemente, porque durante muchos años tuvo que asumir el sindicato una resistencia frente a poderes políticos y de otros sindicatos que estaban muy consolidados en la provincia de Río Negro. A nosotros no nos escapa que el hecho de que luego de varias décadas se produce un cambio de gobierno en Río Negro, evidentemente terminó favoreciendo de alguna manera a nuestro sindicato, porque eso permitió que muchos trabajadores estatales se volcaran a ATE, y de allí aparecieron cuadros nuevos. Ahora, yo digo que hay deudas pendientes, por supuesto que vamos a seguir trabajando para el crecimiento, porque si no crecemos, los trabajadores no tenemos poder. Yo en algún momento decía, perder el miedo para ganar derechos. En Río Negro ese sigue siendo el desafío, que más trabajadores sigan perdiendo el miedo, se sindicalicen y de esta manera poder todavía recuperar los derechos que nos faltan. Yo rápidamente le digo que en un proceso de lucha de 4 años hemos derrotado la ley de disponibilidad para siempre, una ley que pretendía el despido masivo de trabajadores estatales de la planta permanente. Recuperamos la zona desfavorable, recuperamos la antigüedad. Hoy estamos frente a uno de los logros más importantes, tal vez que sea el pase a la planta permanente de más de 5.000 trabajadores estatales. Mire, luego que se produzca este pase, no sé si habrá un Estado provincial que tenga tan al día la regularización de su recurso humano. La estabilidad laboral siempre es una de las grandes peleas, de las grandes demandas que tenemos los trabajadores. Pero si me deja lo último, yo creo que estos 4 años también tienen que caracterizarse desde nuestra gestión para trabajar en la transparencia de los sindicatos. Mire, le digo una cosa, nadie controla los gremios. Hasta los dirigentes políticos que pueden mentir, pueden falsear alguna información, pero están obligados por ley a presentar una declaración jurada de bienes e ingresos. A los dirigentes gremiales no. Por eso nos encontramos con que hay dirigentes gremiales que han acumulado riquezas y que son multimillonarios, que nunca podrían acumular esas riquezas ni juntando los ingresos que tienen los miles de trabajadores que representan. Me parece que es la gran deuda pendiente del sindicalismo argentino. Desde que se retoma la democracia, no existe, el sindicato es una isla exenta de todo tipo de control. Le adelanto la primera iniciativa que vamos a estar llevando adelante hasta que finalice este año. Vamos a presentar nuestra declaración jurada de bienes e ingresos, pero además la de nuestro grupo familiar. Creemos que la comunidad, creemos que los propios trabajadores deben conocer cómo llega uno al sindicato y cómo se va del sindicato. Creo que esto hoy está en debate en Río Negro y estos 4 años nos tienen que servir para ir impulsando iniciativas de esta naturaleza. Por supuesto que vamos a poner en debate y hacer un llamado al resto de los dirigentes sindicales de las otras organizaciones para que obren en consecuencia, porque todavía no hay una ley a nivel nacional y menos en nuestra provincia que nos obliga a eso. Tal vez vaya acompañado de un proyecto de ley esta presentación. ¿En qué plazo, en qué tiempo sería esto? Bueno, nosotros el compromiso que estamos asumiendo, que vamos a asumir cuando apenas asumamos, es de presentar inmediatamente nuestra declaración jurada para que pueda ser conocida por todos los rionegrinos. Me parece que eso es una deuda pendiente y que va a ser muy bien tomado por la comunidad. Sería la primera vez que ocurre. Nosotros entendemos que debe formar parte de esta nueva gestión que vamos a emprender a partir del 6 de noviembre, este tipo de iniciativas. Recién mencionaba, Rodolfo, como un dato interesante, superlativo de este último tiempo, y es el pase a planta permanente de un número importante de estatales en la provincia de Río Negro. Y también mencionaba como uno de los logros de la gestión el haber destronado la ley de prescindibilidad o la ley de disponibilidad en la provincia.
En su momento, cuando se argumentó esa ley, tenía que ver con la incorporación de agentes, o sea, de estatales, pero que en realidad eran militantes del partido político que gobernó antes la provincia de Río Negro. Y era una forma de terminar, digamos, con esos, entre comillas, ñoquis que se les hablaba. Hoy se está hablando del pase a planta permanente. No son las mismas acciones, no son las mismas personas, digo, la acción es totalmente diferente, es otro el concepto que se tiene. Hoy se está hablando también del pase al Estado de agentes de la Cámpora, de militantes de la Cámpora en el Estado Nacional. Digo, entre 1 año, 2 años, ¿no estaremos discutiendo lo mismo? Bueno, nosotros creemos que el escenario es totalmente distinto a aquel que discutíamos en el mes de diciembre del año 2011, al que estamos discutiendo hoy. Nosotros, por supuesto que el debate de fondo es cómo ingresan los trabajadores a prestar servicios en el Estado. La mirada debe ser que algún día, en esta joven democracia, tendrá que llegar el momento que quienes ingresan al Estado lo hagan mediante un concurso público de oposición y antecedentes, y que no sea el dedo del gobernador, el dedo del ministro, el dedo del diputado o aún de un dirigente gremial vivo el que haga ingresar sus familiares en el Estado. Porque si avanzamos en la transparencia, en el ingreso, evidentemente los beneficiados vamos a ser toda la comunidad, porque vamos a poder tener la garantía de que quienes ingresan al Estado lo hacen porque realmente se encuentran formados, capacitados y resultan idóneos para prestar o realizar las tareas para las que son convocados a realizar. Esta es la primera cuestión. La segunda tiene que quedar bien claro. Este pase a la planta permanente en el Estado provincial, porque lo tenemos que dividir del nacional. Están pasando dos cuestiones totalmente distintas. A ver. Este pase a la planta permanente se produce luego de un largo proceso de lucha de ATE para reclamar la estabilidad laboral de todos los trabajadores. Pero no solo ATE logra que la legislatura vote por unanimidad el pase a la planta permanente de los trabajadores, vote una ley, sino que por primera vez, este es el gran logro institucional de nuestro sindicato, la fuerza que tuvieron los trabajadores en nuestra provincia, porque por primera vez ATE logra un avance institucional trascendental, que es no mirar un pase a planta permanente de afuera. Hoy tenemos un vocal representante gremial dentro del Consejo de la Función Pública, que lo logramos después de 30 años. Tuvieron que pasar 30 años y muchos gobiernos para que ATE recién logre la primera representación institucional. Hay que avanzar mucho más, seguro. Hay que seguir democratizando el Estado, seguro. Pero hoy estamos frente a un avance. Y nosotros decimos desde ATE que ese representante que hemos puesto defiende trabajadores en este pase a planta permanente. Ya nos enteramos que hay funcionarios políticos disfrazados de trabajadores que están tratando de reunir la documentación para colarse en este pase a la planta permanente. Bueno, evidentemente desde ATE la postura es firme. Vamos a avalar en esta comisión solamente a aquellos que puedan demostrar que de manera real, eficiente y concreta se han encontrado prestando servicios durante los últimos años. Esto en la provincia. En el Estado Nacional observamos con preocupación, porque también reclamamos el pase a la planta permanente en los organismos nacionales. Pero ¿qué ocurre? Advertimos con sorpresa que el pase a la planta permanente, las resoluciones que están saliendo en los distintos organismos solamente contienen a las personas, a los trabajadores que militan en algunas de las agrupaciones del gobierno nacional, como es la Cámpora. Esto propicia una grave discriminación, porque las resoluciones indican claramente cuáles son los requisitos que deben cumplir los trabajadores, y en este caso en el PAMI, concretamente el último ejemplo que tenemos, habla de que serán incorporados a la planta permanente de este organismo nacional todos los trabajadores que hayan ingresado al instituto durante los años 2010, 2011 y 2012. Bueno, ¿sabe qué? Muchos que ingresaron desde el 2010 al 2012 en este momento no están siendo incorporados a la planta permanente, y sí solamente aquellos que militan a favor del gobierno. Son dos cuestiones distintas. Por supuesto que en este segundo caso en el Estado Nacional nos encontramos en este momento en asambleas evaluando qué acciones vamos a llevar adelante, porque no podemos aceptar ser discriminados de esta manera. Es decir, el punto no es que se pase militantes a la planta permanente, sino que no se pase a todos.
Exactamente, la discriminación, porque nosotros, ¿qué decimos? A nadie se le pregunta cuando ingresa a un Estado si es peronista, si es radical, si es de Juntos Somos Río Negro o qué afiliación partidaria tiene. Por lo tanto, tampoco le debemos preguntar la afiliación partidaria si tenemos que avanzar en que se concreten sus derechos como trabajadores, en este caso la estabilidad laboral. Lo otro sigue siendo este debate, es decir, sobran trabajadores, entran masivamente aunque no hagan falta. Bueno, eso será otro debate que deberemos darnos. Tal vez el valor central de la creación de un sindicato sea la defensa de la fuente laboral. Uno puede discutir si logra un aumento o no, puede discutir si logra un derecho más o no. Lo que no puede discutirse es que un sindicato defienda la fuente de empleo de aquellos que resultan trabajadores, no funcionarios políticos. ¿Por qué intuye usted que está pasando esto? ¿Pasa siempre que hay un proceso de recambio institucional o pasa siempre que hay un proceso de retirada de un gobierno frente a una adversidad electoral? Bueno, mire, las dos cuestiones. Lógicamente que hoy está más marcado. Está más marcado que independientemente de quién resulte ganador a nivel nacional de estas dos opciones presidenciales que tenemos, lo que pareciera ser sí es que no hay un representante en estos dos que llegaron al balotaje que sea genuino y puro de los intereses de quienes gobernaron el país durante el último tiempo. Desde ese lugar, tal vez su pregunta pueda entenderse como que efectivamente estamos frente a un fin de ciclo, resulte quien resulte triunfador. Y en este sentido, por supuesto que no solo esta incorporación masiva de trabajadores que militan en agrupaciones político-partidarias se está dando, sino también esta designación permanente en organismos de control, evidentemente en este caso está formando parte de una práctica política que es muy distinta tal vez a la que se llevó adelante en la provincia, que puede ser tildada de meramente electoralista, porque allí no estamos tratando de darle estabilidad laboral porque no nos vamos, sino que sí estamos tratando de lograr algunos votos más. Como sea, nosotros decimos siempre que si van a pasar a la planta permanente, si se les va a dar este derecho esencial que tienen los trabajadores, cada vez que vengan elecciones queremos votar todos los años. Lo llevo a un tema que ha sido noticia en las últimas semanas, que no lo hemos abordado aquí, pero que tiene que ver con las causas judiciales, en la que lo tiene usted como imputado por corte de ruta. Son 4 causas, creo, o 4 hechos en realidad, del 2013 y 2014, si no me equivoco. 7 hechos. 7 hechos en total. ¿Cómo se visualiza? Porque me parece que a cualquier ciudadano común le impactaría tener un procesamiento cualquiera sea, ¿no? Y sobre todo en la justicia federal. Ahora, hay sectores, y sobre todo la dirigencia, en donde un procesamiento es casi una bandera de batalla. ¿Cómo se lee esto, Adrián? Bueno, en principio, nosotros a nivel organizacional tenemos una preocupación. La tiene nuestro sindicato a nivel nacional porque se trata de la imputación de delitos de delitos que son importantes, como es la obstaculización a la normal prestación de servicios públicos. Nosotros creemos que hay un avance creciente en la judicialización de las protestas gremiales y sociales en nuestra provincia. Nosotros creemos que aquellos fiscales y jueces que, mire, a pesar de que hemos dejado atrás y para siempre la última dictadura militar en nuestro país, seguimos teniendo jueces y fiscales en la justicia federal que tienen doble apellido, que viajan cada 3 meses a Europa, que viven en una burbuja y que no conocen ni mínimamente cuáles son las necesidades que tenemos los trabajadores. Sabater dice en Ética para Amador, en uno de sus pasajes, cuando faltan los derechos se comprenden las razones. Nosotros tenemos la sensación que estas manifestaciones que llevamos adelante sobre la ruta no solo no configuraron ningún delito, sino que están ampliamente justificadas por la justicia del reclamo que se está llevando adelante. Mire, yendo puntualmente a las causas, son causas armadas, fotografías descontextualizadas, filmaciones en el expediente que están editadas, y los únicos testigos son policías de la provincia de Río Negro. No lograron encontrar a un solo ciudadano civil que haya testificado que alguno de estos días
que nos manifestamos sobre la ruta, se le impidió el libre paso o estaba impedido el libre tránsito. Creemos que estas causas seguirán su curso, que si la justicia acá muestra que es retrógrada, si tenemos una justicia conservadora, todos nuestros consejos, sugerencias a nivel nacional son que, por supuesto, agotemos el proceso en el orden local. Ahora hemos apelado a una Cámara de Casación, pero que esto llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde creemos que sí va a triunfar aquella doctrina, por supuesto, que hace que no exista ningún condenado por corte de ruta en nuestro país. Pero fíjese, por último, si será selectiva si es selectivo el accionar de estos funcionarios judiciales, de la propia justicia federal. No hay ningún rubio en las cárceles de nuestra provincia. Tenemos una justicia que solamente avanza sobre los que menos tienen, sobre los trabajadores y los más pobres. Porque este juez García Davini, el fiscal Alejandro Moldes, debieran investigar delitos complejos que sí nos afectan a todos como comunidad. El tráfico que avanza en nuestra región y que cada vez mata y enferma más a nuestros jóvenes, claramente es un delito que tiene que investigar la justicia federal y no poner sus energías en estas cuestiones. Pero vamos más, otro ejemplo, el último de esta selectividad. Acá han habido otros sectores en Río Negro que hace muy poquito tiempo, meses, bloquearon la ruta durante más de 20 días seguidos. No en un solo lugar, en varios. Usted escuchó que la justicia federal avanzara en deslindar responsabilidades de esos bloqueos, independientemente que nosotros compartimos los reclamos que llevó adelante ese sector. Pero la justicia no avanzó. ¿Será por su condición de patrones, por su condición de patronal, que la justicia no avanzó y sí avanza contra nosotros porque somos trabajadores? Esa es la gran duda que nos queda a todos. Recién dijo, acá tenemos jueces que tienen doble apellido, que viajan a Europa y que viven en la burbuja. Y también dijo que esta situación se va a llevar a la Corte. ¿Usted cree que en la Corte no hay doble apellido ni viajan a Europa? Puede existir, pero la Corte ha venido avanzando en materia de derechos laborales, se han venido consolidando una jurisprudencia que evidentemente nos aleja de esta posibilidad de judicializar las protestas sociales. Por supuesto que usted en esto tiene razón y que estos jueces de doble apellido se encuentran distribuidos en donde sea. Tener doble apellido, o sea, no es un símbolo de estatus social y económico. Por supuesto, lo mencionamos así para caracterizar de cierta manera esta justicia que hoy nos está persiguiendo. Gracias por estos minutos, Javier. Nosotros, como siempre, los agradecidos. Con el plan de obras barrio por barrio, queremos llegar hasta la puerta de tu casa. Ya finalizamos la segunda etapa de la obra de pavimento de calle Novela, entre Rode y Necochea, por la que a diario transitan miles de vehículos particulares y también 8 líneas de colectivos. Con esta obra mejoramos la calidad de vida de los vecinos, agilizamos el tránsito y facilitamos la comunicación entre los barrios del oeste y el centro de la ciudad. Estamos invirtiendo más de 400 millones de pesos en obras barrio por barrio y queremos que los beneficios de esta inversión lleguen hasta la puerta de tu casa. Neuquén, una ciudad mejor, la mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, intendente. Más infraestructura para vivir mejor. El intendente Río Seco verificó el avance de obra del nuevo acueducto Buena Esperanza. Una obra que se anticipa a los problemas del verano, con una inversión del municipio de 34 millones de pesos y 17 kilómetros de caño metálico nuevo. Gestión Río Seco. Gestión para el desarrollo. Seguimos jerarquizando nuestros hospitales de cabecera. El gobernador Alberto Bretilnec entregó el pliego de la obra de construcción del sector de neonatología del Hospital López Lima de General Roca, una superficie de 1.064 metros cuadrados, con una inversión de 26 millones de pesos que se suman a las ampliaciones de los hospitales de Bariloche, Cipolletti, Viedma e Ingeniero Huergo, y la construcción de 2 nuevos hospitales en Catriel y Allen. Seguimos trabajando y honrando los compromisos asumidos con todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro, en cada lugar, siempre.
Martín Islas es el presidente del Colegio Provincial de Técnicos y Especialistas en Cuestiones Ambientales. Martín, gracias por estos minutos. Se armó no digo una mini polémica porque no fue mini, pero se armó una polémica estos últimos días respecto de los niveles de contaminación de los cursos de agua de nuestra región con el estado neuquino, a partir de aseveraciones respecto de que había puntos, no menos de 14, en donde se estaba contaminando los ríos. La pregunta es, ¿cómo estamos hoy en la región? Estamos bordeados de ríos, donde hay agua, hay vida, se dice, y fíjate vos que esta gran ciudad lineal que es el Alto Valle y la confluencia va siguiendo el curso del Río Negro, del Limay y también del Neuquén. ¿En qué situación nos encontramos acá? Hoy nos encontramos, creo, en una situación en la que el río está diciendo basta, bueno, está de alguna forma haciendo los llamados de atención. Es como que estamos jugando mucho con ese río, con esos cuerpos de agua que tenemos, porque nunca lo miramos. Muchas veces vos decís, bueno, la ciudad creció, o toda la mayoría de las ciudades crecieron a espaldas del río y no miraron tanto el río. Y creo que capaz que eso fue el gran error y por eso también estamos como estamos. Creo que hoy estamos jugando con esa capacidad de depuración del río que va a llegar un momento que va a decir no aguanto más, o que va a pasar y va a terminar como un riachuelo. Que el riachuelo, todo el mundo te lo dice, el riachuelo empezó así, empezó con una empresa que se instaló al lado del riachuelo y dijo, bueno, una sola empresa no va a pasar nada que tire un vuelco. El Durán lo mismo. Son lugares que vos decís, antes la gente pescaba y comían y pescaban, porque a ver, hay un montón de gente que lo cuenta, ahora que empieza este revuelo, te llaman y te cuentan, che, yo pescaba en el Durán hace 40 años atrás, 30 años atrás, y hoy no se puede hacer, es inviable. Entonces, y en el río mismo estamos viendo que también están desapareciendo algunas especies, o están migrando algunas especies, porque obviamente por ejemplo, aparece mucho la carpa. La carpa es un indicador también de que hay una gran cantidad de efluentes cloacales que están en el río. Si bien viene de otro lado la carpa, después Fruit, creo que fue en su momento cuando abrieron un canal, pero es un problema que también estén cambiando la vida acuática, porque estamos haciendo una migración muy grande del aporte que le estamos tirando a ese río. Uh-huh. ¿Y cómo están las cosas particularmente? Digo, porque días pasados, fíjate vos hasta qué punto, ¿no? Un conflicto gremial municipal se transformó en un foco de contaminación porque el reclamo o la modalidad del reclamo incluyó el sacar de servicio, poner fuera de servicio la planta de tratamiento de cloacas de Centenario. Esto fue la semana pasada, duró algunas horas, pero desde la comuna han dicho que podría llevar días restablecer el funcionamiento pleno de esa planta. Y mientras tanto los líquidos van crudos. Ahora, esta situación se repite en varias ciudades del Alto Valle. Que no hay conciencia, no hay sentido de responsabilidad, no se visualiza el tema como un problema. Sí, yo creo que puede ser por eso, que no tengan conocimiento, y es como si miramos a los petroleros de antes. El petrolero de antes contaminaba y hacía una pileta a cielo abierto y tiraba todos los efluentes, todos los resultantes del cutting o todo lo que era producto como residuo final de la perforación lo tiraba en una pileta a cielo abierto. Y no tenía conocimiento ese petrolero. Hoy ya el que lo hace sí tiene conocimiento, entonces ahí sí las penas son diferentes. En este caso es lo mismo. Yo creo que hay mucha gente que todavía no toma conciencia de lo que puede llegar a pasar si tiramos el efluente del río y qué puede llegar a pasar si nosotros nos quedamos sin esos ríos. A veces no tomás conciencia de lo que tenés hasta que te lo sacan. Y creo que nosotros como profesionales tenemos ese deber, es decir, no tenemos que llegar al nivel de que el río esté totalmente saturado y que no podamos bañarnos para poder decir, che, lo tenemos que haber empezado a cuidar antes. No podemos llegar a esos niveles como ciudadanos. Creo que falta un poquitito de sentido de pertenencia, un poquitito más de conciencia ciudadana. Acá hay que separar el tema político del tema técnico, netamente de mirar el río. Nuestro deber es que esto se avance, que estos 14 puntos nosotros se los vamos a entregar a las autoridades para que lo trabajemos en conjunto. No queremos que esto sea una denuncia que quede librada al azar y que quede diluida en un tiempo porque los medios de comunicación le pusieron mucho trabajo y después quedó diluido en el olvido. Como quedaron un montón de otras denuncias que hubieron un montón de gente que estuvo denunciando esto.
nuestra intención es que lo trabajemos en conjunto con las autoridades provinciales, con las autoridades municipales, porque acá los municipios cumplen un rol fundamental que es de controlador, de que los pluviales no vuelquen como están volcando, y que las plantas de tratamiento que tienen los municipios, ya sea Centenario, Plotier, cualquier municipio, que en la mayoría de los casos no invierten lo necesario como para que esa planta funcione, y bueno, obviamente que el principal perjudicado es el río y vamos a ser nosotros como ciudadanos neuquinos. Si tuviese que hacer una ponderación respecto a los niveles de contaminación o de afectación, ¿hay diferentes grados de afectación para el Limay, para el Neuquén y para el Negro? Obviamente que va a depender de las actividades que tenemos en cada uno de los ríos. En Neuquén, en el Limay tenemos más cantidad de efluente cloacal, pero lo que nosotros sospechamos es que en el Neuquén haya más cantidad de efluentes provenientes de industrias, que ese es el miedo mayor. A veces el de la industria es más impactante porque puede llegar a generar que metales pesados se depositan en el fondo de un río y a veces es casi imposible de remediar. El efluente cloacal, vos cortás el efluente y se puede remediar, tiene un tiempo en el que el río puede llegar a recuperar su vida normal. Entonces hay diferentes actividades que las diferentes actividades pueden llegar a producir ese impacto que puede ser uno mayor y otro menor. Por ahí en cantidad, es más en cantidad en el Limay que en el Neuquén. Pero por ahí la poca cantidad que haya en el Neuquén puede ser más perjudicial. Y teniendo en cuenta el desarrollo de la actividad hidrocarburífera, hay dos aspectos. Uno es el río y el otro es la fruta, pero estamos hablando del río. El desarrollo hidrocarburífero en la zona de Allen, por ejemplo, y su proximidad con el río, ¿es un elemento más de riesgo? ¿Es un elemento que está perfectamente controlado y contenido? ¿O es un riesgo permanente? ¿Sí? Yo no soy partidario de hacer una perforación hidrocarburífera al lado de un río, pero si le sumamos a eso, ese río le da riego a un montón de chacras y hay una actividad. Creo que nadie te lo va a decir y a ver, te lo va a confirmar por ahí así a ciencia cierta, pero no son amigables esas dos actividades, es casi inviable porque una usa el agua como bien básico, primordial para que fluya y que esa actividad crezca, y si ese agua está contaminada, obviamente que vamos a repercutir directamente sobre la actividad frutícola, porque las plantas no van a empezar a producir lo que tienen que producir y que va a empezar a lograr que las empresas de afuera empiecen a tener la duda de si ese agua está contaminada o no. Bueno, de hecho, más allá de la contaminación o no, estos días se conoció que un embarque de la zona no tuvo mercado, sencillamente porque se había detectado que pertenecía a una zona de producción hidrocarburífera. Es decir, más allá de que estén afectadas las plantaciones, hay decisiones políticas de los mercados a veces de no aceptar fruta que procede de este tipo de lugares. Hablabas de hidrocarburos y el río. ¿Hidrocarburos y fruticultura pueden convivir? No pueden convivir. Tienen que dar muchas garantías que creo que en Argentina hay pocos países del mundo que hagan las cosas como se deben hacer, y las garantías que están dando en Argentina no son las mismas. Un pozo para que tenga las garantías de que no va a contaminar un acuífero y que cuando saquemos el hidrocarburo, más todo el residuo, más todo lo que genera en el ambiente, logremos que esté intangible y que esté arriba, el pozo es inviable. O sea, económicamente, para poder hacer todo lo que tenemos que hacer para que ese pozo no contamine el ambiente, deja de ser rentable ese pozo. Entonces en Argentina muchas veces no se exige eso porque se toca directamente los intereses de las petroleras. Y estamos en un área petrolera. Y estamos en un área petrolera. A veces vos pensás en la sustentabilidad y, nosotros vamos a Añelo, no es lo mismo que se haga un pozo en Añelo, en el medio de la meseta. ¿Por qué? Porque tenemos una napa a 150 metros con un riesgo que es totalmente diferente, porque tenemos una napa a 150 metros contra una napa en Allen a 2,5 metros o a 3 metros, con un río a 2 kilómetros o 1,5 kilómetros. Entonces, el riesgo es totalmente diferente y lo que nosotros vamos a impactar, que es el acuífero o el agua, es un bien no renovable. Una vez que ya lo contaminamos, ya está, es tarde, y es lo que está pasando en Allen, que
hay mucha gente que se está empezando a quejar porque obviamente el agua no está viniendo igual, la gente está tomando el agua de la napa como tomó toda la vida y están empezando a tener enfermedades gastrointestinales, está empezando a complicarse un poco la cosa de la misma gente que vive alrededor. Y si hablamos de la actividad frutícola, la verdad que está empezando a repercutir en los mercados extranjeros, obviamente. Ahora, yo me imagino que esto muy simpático no debe caer ni en las autoridades municipales ni provinciales, ni mucho menos las gremiales propias del sector petrolero. Pero además me imagino también, y decime si estoy equivocado, digo por tu conocimiento de campo, es probable que hasta más de un productor esté deseoso de que haya petróleo bajo su propiedad, bajo su chacra, para poder sacarse tal vez de encima algo que lo ha definido como productor, como chacarero, pero que le ha generado terribles dolores de cabeza también. Bueno, ese es el problema. El productor empieza a jugar con eso, empieza a jugar con que me conviene más o es mucho más rentable que me hagan una locación y que me paguen la servidumbre, que me paguen lo que me tengan que pagar. En realidad servidumbre no le pagan, pero les pagan un canon, a tener que levantar la cosecha. Entonces, ¿qué hace el primer productor que hace eso y deja hacer la locación? El productor de al lado le destruye la vibración que produce el ruido, la iluminación de un equipo de perforación, destruye la chacra al lado y destruye todas las chacras alrededor, porque obviamente no es lo mismo que vos tengas de un día para el otro todo tranquilo a que de repente te empiezan a aparecer un montón de camiones y que te empiecen a mover un montón de suelo y las vibraciones y un montón de cosas que hacen que cómo estaba el equilibrio en ese momento se rompa. Y cuando se rompe el equilibrio, la fruta está demostrado que la planta no produce el fruto como lo tiene que producir. Entonces, por ejemplo, una planta que te producía 20 peras, por decir algo, ahora te va a producir 10, porque tiene un estrés que antes no estaba expuesta. Entonces, repercute hasta en la planta y repercute hasta en los productores alrededor, porque empiezan a decir, che, mirá, a mí me conviene más hacer la perforación como hizo el de al lado, le dejo hacer locaciones a esta gente. Entonces se empieza a complicar la actividad y eso es una de las cosas que más destruye la actividad, el factor económico, el factor laboral, que dicen no, vamos a emplear a un montón de gente. El petróleo pide cada vez más gente calificada. Yo me imagino que te escuchan decir esto, lo que acabas de mencionar recién, respecto de cómo se rompe la tranquilidad de un escenario, de un ambiente, en un momento, a partir y hablar del estrés de las plantas. Para muchos resulta totalmente inverosímil. Sí, para muchos obviamente, pero para el que está chacarero y que lo conoce el día a día la planta, y hay estudios, no es que lo estoy diciendo por decir, las plantas tienen un estrés de la vibración, que si tienen un estrés mayor, el fruto de alguna forma va a tener una producción totalmente diferente a que si no tiene estrés. Acusa recibo. Te acusa recibo y a ver, se rompe este equilibrio, pero se rompe por un montón de cosas, desde el agua que le estamos dando a la iluminación. A ver, el pozo de perforación trabajan las 24 horas, no tienen descanso. La iluminación nocturna, no sé si alguien fue a un pozo de perforación de noche, es una ciudad. Entonces, ese alejamiento de las especies por la iluminación nocturna, porque obviamente de noche trabajan un montón de factores en la chacra que hacen que ese equilibrio esté bien, te aleja también especies que te polinizan, te alejan, te hace una ruptura en el equilibrio desde todos los puntos de vista. Claro. Por eso no son amigables. No, es inviable que sean amigables las dos actividades. Y vos ves la proyección que tienen en esa zona, que creo que van a ser algo de más de 100 pozos. Para mí Allen no va a tener mucha vida en la actividad frutícola. Gracias por estos minutos, Martín. Gracias a ustedes y bueno, esperemos que podamos solucionar los temas de fondo y que concienticemos un poco a la sociedad. Gracias. Esta semana hablábamos por teléfono para una entrevista radiofónica con Sergio Whisky, que es el diputado nacional por Río Negro, electo por Río Negro del PRO, el que va a asumir el próximo 10 de diciembre, y nos decía tajantemente, o nos daba tajantemente una definición: no puede coexistir la fruticultura con los hidrocarburos no convencionales.
El tema está vinculado con la entrevista que manteníamos con Martín Isla, que es el presidente del Colegio de Profesionales, Técnicos y Especialistas en Cuestiones Ambientales de la provincia de Neuquén, a la luz de lo que nos pasa aquí en el Valle, el hecho de encontrarnos con una fila de manzanas y a la hectárea siguiente con un pozo de extracción de hidrocarburos. Se afirma, hasta, digamos, desde el municipio y también desde las empresas, que la extracción que se hace en la ciudad de Allen, en la zona de Allen, es por métodos convencionales. De todas maneras, el riesgo sigue siendo interesante, sigue siendo importante por la proximidad que existe con el río. Y esto está relacionado también con otro hecho que se produjo en los últimos días, y es el rechazo de un cargamento de frutas del Valle en el mercado externo, precisamente por provenir de una zona de producción en donde coexistía la fruticultura con los hidrocarburos. En algún momento se tiene que dar el debate. Y decíamos, hablamos con Sergio Whisky y él decía, no puede coexistir la fruticultura con los hidrocarburos no convencionales. Un tema y un debate que está pendiente. El otro, que seguramente va a llevar mucho más tiempo, es empezar a ajustar cuestiones vinculadas a la educación, en donde no solamente estamos hablando de la educación de los niños y de los adolescentes o de los jóvenes, sino que también se está hablando, o se debería empezar a hablar, de la educación o de la reeducación también de los padres jóvenes o de los padres de estos niños y jóvenes que hoy asisten al sistema público o no público, al sistema escolar, y que tienen este tipo de reacciones violentas, como comentábamos, y que dio motivo a la entrevista con el secretario general de ATE en Capital de la ciudad de Neuquén. Finalmente, nos parece saludable esto que está planteando ATE, de también generar las herramientas, los instrumentos formales para que los dirigentes gremiales también rindan cuentas de su patrimonio durante la gestión al frente de cada una de esa entidad sindical. Digo, como iniciativa sumamente loable. En el medio está la otra discusión. ¿Qué va a pasar dentro de una semana, dentro de pocos días, cuando sean las elecciones presidenciales? Pero de eso hablaremos en las próximas emisiones de Panorama. Hasta la semana que viene.